Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Agradezco al comité organizador, a algunas personas que conozco, empezando por el doctor Efraín Gómez, que tantas veces ha visitado al Perú, a Juan Esteban Gómez, y muchas gracias por darle un pequeño espacio, ¿no?, al Perú para poder mostrar su experiencia en cuanto a lo que significa una unidad de falla cardíaca. Planificación. Vamos bajando. En realidad esta charla está dividida en tres partes. La primera, que es justificación, en realidad ya no me voy a explayar mucho porque tanto Adriana como el doctor Gómez han mencionado mucho de lo que se justifica y de los datos epidemiológicos de lo que es la falla cardíaca. Muy bien, este es el instituto donde yo trabajo, es el Instituto Nacional Cardiovascular, INCORE Salud, es la cabeza de lo que significa una red de hospitales y centros de salud de la Seguridad Social. En cuanto a esta enfermedad, bueno, sabemos lo que es la insuficiencia cardíaca y hasta dónde nos va a llevar, ¿no? Y el problema de salud pública que esta significa. La problemática de manera general en insuficiencia cardíaca por la cual se justifican las unidades o los programas es que muchas veces no va de la mano lo que es la evidencia y los resultados de nuestros pacientes, ¿no? Podemos conocer los medios para tratar, los fármacos que dan buenos resultados, muchas veces están las guías que nos dicen cómo empezar un tratamiento, sin embargo a veces los pacientes no encuentran una adherencia adecuada, las dosis no son las recomendadas, no existe una continuidad asistencial y esto se refleja en lo que significa la asistencia, cómo atendemos a los pacientes, digamos, cuando no hay unidad de insuficiencia cardíaca. Muchas veces no hay ni siquiera base de datos, no hay cómo registrar la actividad, hay una deficiente interacción entre el médico y las subespecialidades y los distintos modelos de atención, hay una falta de acceso temprano del paciente ante una descompensación. No es bueno el sistema de referencias que a veces tenemos entre nuestros hospitales de mayor complejidad con los de menor complejidad y nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca son pacientes con muchas comorbilidades. Está claro ya que esto es, por decirlo, un medicamento más con indicación clase 1A. Aquí la última guía refuerza europea lo que ya lo había mencionado desde el 2012, que los programas de manejo de insuficiencia cardíaca en los pacientes reducen riesgo de hospitalización y mortalidad. Y los felicito a ustedes por la guía que el año pasado han publicado, una guía bastante didáctica y que también refleja con un nivel de evidencia bastante alto lo que significa la recomendación de implementar clínicas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, una unidad de insuficiencia cardíaca va a ser la encargada de sistematizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico de pacientes de una manera estructurada, como ya se ha mencionado, ¿no?, que coordine actuaciones de distintas entidades y personas dirigidas al cuidado del paciente para mejorar pronóstico y calidad de vida. Estos son los objetivos, de alguna manera, que buscamos, que no me voy a explayar en mencionar cada uno de ellos porque ya ha sido mencionado en en las anteriores exposiciones, pero sí es cierto que para que haya un éxito de las unidades siempre tiene que haber, empezando por abajo, una intervención multidisciplinaria, debería estar dirigida a un grupo determinado de pacientes, ¿no? Y por último hay que hacer una coordinación del trabajo. Lo siguiente es que esto está bastante ya, digamos, existe este metaanálisis del año pasado, ¿no?, que salió en una revista de medicina interna. Existen diferentes maneras de trabajar la insuficiencia cardíaca, ¿no?, diferentes programas de insuficiencia cardíaca, pero lo cierto es que el enfoque multidisciplinario es el que mejor resultados ha traído tanto en disminuir readmisiones y mortalidad. En resumen, ¿cuál es la dosis óptima en los programas de insuficiencia cardíaca? Pues esto en realidad, si bien es cierto, el enfoque siempre debe ser multidisciplinario, ¿no?, en realidad el modelo debe encajar según las características geográficas, la realidad sanitaria de cada miembro, de cada realidad. ¿Cómo empezamos nosotros? Nosotros, como un centro de alto, digamos, como la cabeza de la pirámide, teníamos que resolver, digamos, la patología de pacientes avanzados. Y en ese sentido teníamos que reactivar el programa de trasplante cardíaco, el cual se reactiva en el año 2010, pero obviamente para que haya un trabajo sistematizado y continuo en el tiempo teníamos que organizar una unidad de insuficiencia cardíaca.
Pues bien, la planificación de una unidad de insuficiencia cardíaca tiene que empezar primero con el diagnóstico situacional de nuestros centros, en levantar estadística, ¿no? En reconocer cuáles son nuestras tasas de mortalidad, de readmisiones, de estancia hospitalaria, para que eso sea, digamos, la justificación que luego vamos a presentar a nuestros superiores, a nuestros directores, a quienes toman decisiones de que este proyecto vale la pena. Hay que levantar información relevante, hay que reconocer cuáles pueden ser todas esas causas que de alguna manera dificultan lo que significa implementar una unidad de insuficiencia cardíaca para llegar al objetivo principal, que es disminuir la mortalidad y la morbilidad. Esas limitantes, esas barreras pueden estar tanto en lo que puede significar capacitación de recurso humano, sea médico, sea enfermera, los procedimientos, la gestión clínica, que muchas veces en nuestros hospitales es muy cerrada, digamos, para los cambios, el equipamiento que podríamos no tener a la mano. Yo, como parte, digamos, de este proyecto, tuve que viajar también para capacitarme, me fui a España, a Madrid, con el grupo del 12 de octubre, con el doctor Delgado, pero pude participar en un ITERA, que fue el del 2011. Muy bien, el proyecto debe estar plasmado en un documento, ¿no? Esto es lo que debemos presentar. Las características del programa deben ser de un enfoque multidisciplinar, identificación de la población que vamos a trabajar y debemos identificar a las personas que van a formar parte del grupo de trabajo. Los componentes están en las guías, no es nada nuevo, ¿no? Debe cumplir todos estos componentes la unidad de insuficiencia cardíaca que vamos a desarrollar. Segundo, debemos poder determinar en este proyecto de investigación cuáles o de qué manera van a funcionar los procesos y cuáles van a ser las vías clínicas que van a seguir nuestros pacientes. El modelo de gestión por procesos nos ayuda a poder trabajar de una manera más estandarizada y más eficiente, lo que va a significar la atención y el seguimiento de estos pacientes. Esto, un artículo muy interesante de la doctora González en la revista colombiana de cardiología, nos habla pues de que el modelo de gestión por procesos es quizás el mejor modelo para lo que significa las unidades de insuficiencia cardíaca. Luego, el recurso humano, esta es la dupla de oro, cardiólogo, que se convierte en el líder del equipo multidisciplinario, y de la enfermera, que también cada uno de ellos debe tener sus funciones bastante claras y posteriormente poder incorporar otros profesionales que van a servir en mejorar la calidad de vida de los pacientes, como puede ser una psicóloga, una nutricionista, un asistente social. Las necesidades físicas ajustadas a cada una de estas realidades. Aquí quizás empiezan las primeras pugnas con nuestros gerentes, con nuestros jefes de servicio, porque obviamente nuestros recursos siempre van a ser finitos y no van a haber espacios y hay que primero inicialmente compartir espacios y posteriormente ya uno se empodera y puede tener algún consultorio que pueda tener los recursos básicos como son escritorio, una impresora, conexión a internet, etc. Luego debe también estar bastante claro lo que va a significar el circuito de derivación de los pacientes. ¿Cómo van a llegar los pacientes a nuestras unidades? Van a llegar los pacientes por urgencias, los pacientes que salen de la hospitalización y los pacientes que vienen referidos por consulta ambulatoria de servicios de menor complejidad. Entonces, eso también debe estar bastante claro. Luego, dependiendo de la realidad de cada uno, debe ponerse de acuerdo en qué pacientes son los que van a ingresar a su unidad de insuficiencia cardíaca. Si es un hospital de mayor complejidad, pues tendremos que ingresar pacientes más complejos. Hospitales de menor complejidad tendrán que ingresar quizás pacientes en clase funcional 2 o pacientes más estables. También qué pacientes no podrán entrar a la unidad y cuáles pueden ser los criterios de alta. La actividad asistencial también debe estar plasmado en nuestro proyecto. El proyecto debe ser lo más minucioso posible porque muchas veces no entienden lo que nosotros queremos explicar a los gestores. Entonces, ¿cómo va a ser la consulta? ¿Cada cuánto tiempo vamos a ver a los pacientes? Sobre todo si es un paciente que recién sale de alta. Sabemos que la recomendación es entre 7 a 10 días inicialmente. ¿Cada cuánto tiempo lo vamos a ver? Una lucha inicial que tuvimos nosotros fue ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar al paciente? En mi hospital, según la legislación, uno debe ver 4 pacientes por hora, o sea, 15 minutos.
Entonces, inicialmente fue una lucha hasta que logramos de que el paciente con insuficiencia cardíaca, nuestra consulta especializada pueda ver cada paciente 30 minutos. Pero fue algo que, digamos, debe entender dentro de un proceso que le debemos explicar al gestor de que esto va a traer buenos resultados a mediano y largo plazo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a seguir? También debe estar plasmado en el documento, ¿no? Y si lo vamos a seguir permanentemente o así aquellos pacientes, digamos, que se estabilizan, pueden ser dados de alta y pueden ser vistos en un centro de menor especialidad. La parte de enfermería también tiene sus actividades. Ella debe, digamos, en cada una de sus sesiones, nuestra enfermera Denise ve al paciente una vez por semana cuando es el paciente nuevo y ella ya sabe qué debe hacer en cada visita y posteriormente hay un seguimiento que va a depender del tipo de paciente. No me voy a detener mucho en esto, pero la construcción de indicadores también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar de alguna manera, digamos, la información y la retroalimentación si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y poder de alguna manera ajustar algunos de los engranajes en el proceso del cuidado de los pacientes. Diferencias en Latinoamérica, esto es parte de un slide del doctor Efraín, y aquí en realidad en Latinoamérica, ustedes, bueno, quienes colombianos, pues nos llevan mucha ventaja en cuanto a lo que puede significar unidades estructuradas, ¿no? En unidades verdaderamente estructuradas, digamos, multidisciplinares y que tengan a su vez un soporte administrativo y de procesos. En realidad en la mayoría de nuestros países lo que hay es cardiólogos muy interesados en el tema, pero que tenemos sobre todo consultas especializadas y que quizás, por lo menos para nuestra realidad, hemos podido conseguir que ya sea una unidad multidisciplinar y que haya cierta integración dentro del hospital y una formalidad, ¿no? Son realidades distintas, sinceramente. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nosotros en este momento somos 2 cardiólogos y medio. ¿Y por qué y medio? Porque el tercer cardiólogo en realidad mitad de su tiempo es insuficiencia cardíaca y mitad de su tiempo es cuidados intensivos. Pero ya hemos logrado que por lo menos seamos 2 cardiólogos y una enfermera. Este es nuestro sistema de salud, ¿no? Tenemos la seguridad social, en donde los pacientes no pagan ni un sol, ¿no? Porque todo ya forma parte de del descuento que se hace en planilla. Tenemos los hospitales públicos que pertenecen al gobierno y que de alguna manera ya tienen un seguro que se llama el Seguro Integral de Salud y cada vez esta cobertura de este servicio ha ido aumentando, ¿no? Los hospitales de la sanidad de las Fuerzas Armadas y la parte privada. Salud concentra aproximadamente el 30% de los pacientes. En el Perú también la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública, la prevalencia y los costos son bastante elevados, son millones de dólares también. Y nosotros ya en nuestra organización formamos parte del organigrama y eso es importante, el poder tener una identidad y depender directamente a lo que vendría a ser en la mayoría de hospitales lo que se denomina un departamento de cardiología, nosotros le llamamos direcciones, y entonces estamos al nivel de lo que puede ser un servicio de cardiología y con contacto directo con lo que es reportar al jefe, ¿no? Este es nuestro consultorio, ¿no? Tenemos consultorio médico y aparte un consultorio de enfermería con cuestiones básicas y esta es más o menos nuestra historia. Si bien, como lo mencionamos, empezamos con lo que significó el programa de trasplante, la reactivación en el programa de trasplante, en abril del 2012 se reinicia, ya tenemos lo que es una consulta especializada en insuficiencia cardíaca. En octubre del 2012 ya pudimos tener una enfermera dedicada a tener una consulta, un turno de insuficiencia cardíaca que nos hace toda la actividad educativa que el paciente lo amerita. En marzo del 2014 pudimos ya, poder tener 2 camas para hospital de día y luego el poder ya contar con dispositivos de mayor avanzada que nos pueda servir como parte del manejo en un paciente mucho más crítico. Esta es nuestra organización, ¿no? Dependemos de la Dirección de Cardiología. Sí, gracias. Somos, como le mencioné, 2 cardiólogos y medio, una enfermera con apoyo de psicología y asistente social en permanente coordinación con los otros servicios de cardiología. Esta es nuestra sala de trasplante con 3 camas,
¿no? Con 3 camas. Aquí está el doctor Guerrero, Denise, que ha venido aquí también con nosotros. El hospital de día podemos brindar estos tipos de actividades que ya todos sabemos lo que se hace en un hospital de día: diuréticos, inotrópicos intermitentes, hierro, hemofiltración, y muchas veces aquí citamos a los pacientes debido a que las citas pueden ser prolongadas, y entonces los citamos aquí para poder revisar al paciente de manera mucho más rápido. El hospital de día, cuando ustedes, digamos, lo consideren, lo bueno es que sí forme parte de las urgencias. Este es el pasillo, el ingreso del servicio de urgencia a nuestro hospital. Tenemos aquí un consultorio pequeño de enfermería, luego aquí es donde están estas 2 camas, y shock, trauma y emergencia, urgencias está aquí para que pueda haber una rápida derivación del paciente en el caso que éste requiera ser trasladado. Aquí están las 3 camas. En estos 2 últimos meses hemos tenido trasplantes, ¿no? Lamentablemente siempre la limitación, como en cualquier centro, es la donación. Y esto es lo que hemos podido conseguir hasta ahora: más de 400 pacientes, en donde hemos podido mejorar la titulación de los fármacos, ¿no? Hemos podido mejorar la clase funcional de un buen grupo de pacientes, muchos de ellos a clase funcional 2. Hay pacientes que salen de alta de nuestra unidad para pasar a centros de menor nivel. Hemos mejorado la fracción de eyección de los pacientes, hemos aumentado el número de consultas especializadas de insuficiencia cardíaca y también lo que significa, digamos, la supervivencia de nuestros pacientes trasplantados. Después de la creación de la unidad, empiezan a llegar cada vez más pacientes, cada vez uno empieza a tener más pacientes, te empiezan a derivar más pacientes, y eso hace de que se empodere también el programa de trasplante cardíaco y aumente el número de pacientes que vamos a trasplantar. En lo que significa mortalidad intrahospitalaria también hemos reducido un 30%, y en las tasas de readmisión a 30 días también ha habido una reducción significativa de un 32%. Lo cierto es que toda esta data que uno tiene que rescatar es porque al final debe cumplirse esto, ¿no? Lo que no se mide, no se observa. Lo que no se observa, no se controla. Y si no se controla, no podemos gestionarlo. No hay cómo poder luego seguir empoderándonos o pedir más recursos o más personal si nosotros no levantamos información de lo que estamos haciendo. En investigación, felizmente, también hemos podido ganar algunos premios, y los retos que tenemos para el 2017 es la de poder tener algunas camas propias, ¿no? Implementar visitas domiciliarias que no tenemos por la escasez de recurso humano, estimular la creación de unidades, ¿no? Ya vamos a tener otra con el doctor Julca, que ha venido aquí también en el Hospital Almenara, y poder interactuar. Por ahora lo que se han identificado son cardiólogos, es identificar en distintos centros cardiólogos interesados en insuficiencia cardíaca, y de manera por lo menos inicialmente informal poder mantener una comunicación para poder derivarnos pacientes. Y posteriormente también en algunas provincias de nuestro país. Y por último, el gran reto es poder tener un desarrollo de guías nacionales de insuficiencia cardíaca. Para terminar, la implementación de una unidad de insuficiencia cardíaca implica alta motivación, involucrar a los gestores y, sobre todo, creo yo que es muy importante la perseverancia, porque inicialmente están los obstáculos, están los peros, y tenemos que perseverar si es que nos gusta y nos interesa este proyecto, porque al final el beneficiado no somos nosotros, sino van a ser nuestros pacientes. Y el resumen de la planificación, ¿no?, que también está en el artículo que ustedes han publicado: hay que identificar las necesidades, el recurso humano, el espacio físico, las vías clínicas y los protocolos. El trabajo en redes integradas sería sumamente valioso, y los indicadores. Los invito a Lima, ¿no?, y ojalá en algún momento se pueda hacer un Dynamic en nuestra ciudad. Muchas gracias.